Bienvenidos a todos los que están viendo a través de su pantalla este discipulado. Mi nombre es Samuel Rojas, soy pastor de la Iglesia Centro de Vida Global La Paz y en esta oportunidad quiero darte a conocer uno de nuestros discipulados que compartimos en la casa, llamado Fundamentos de Vida del Reino. Tú puedes adquirir tu manual en la iglesia para que así podamos estudiar estos temas tan importantes para nuestra vida cristiana. El objetivo de este discipulado es darte una orientación cristiana inicial a toda persona que recién recibió a Cristo en su corazón, porque vemos hoy en día a mucha gente que recibe a Cristo en su corazón, pero después de eso no sabe qué pasos más dar. Pero en este discipulado estaremos aprendiendo qué pasos tú debes dar después de recibir a Cristo en tu corazón. Para ello, quiero darte un fundamento, ya empezando nuestro primer tema, llamado el arrepentimiento. Voy a tomar un texto de la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 28, y dice así: pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El objetivo de este tema, el arrepentimiento, es conocer lo que es el verdadero arrepentimiento. Número 2, asegurar que no hay salvación sin arrepentimiento. Número 3, conocer de qué tiene que arrepentirse usted. Número 4, proceder a un verdadero y profundo arrepentimiento. Estos son los 4 objetivos que estaremos viendo en este tema muy importante. Para ello, quiero decirle que para lograr la rendición de nuestro Señor Jesucristo en la vida del hombre, el arrepentimiento en fe es el primer paso que damos para recibir la salvación que Dios nos ofrece. Recuerde que hoy en día mucha gente está pasando por diferentes situaciones como rechazo, soledad. También están pasando por diferentes ataduras espirituales, ataduras emocionales, y todo esto tiene una solución. Dios tiene la solución, Dios tiene el camino, la respuesta, y en esto lo que Dios está esperando del corazón de cada uno de nosotros es un genuino arrepentimiento. Pero este arrepentimiento debe estar acompañado de fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer una obra completa en tu vida. Dios no quiere empezar algo y dejarlo a medias. Dios quiere empezar algo y ir perfeccionando en tu vida ese cambio sobrenatural. Mire lo que dice el libro de Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí Jesús está diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio quiere decir predicación o anuncio de buenas noticias. La buena noticia que hoy Dios te está dando es que tu vida, tus problemas o la situación que estás pasando tiene una solución, y la solución la tiene Dios. Si tú lo crees a Él, tú puedes ser beneficiado por este cambio que Dios te ofrece. Ahora, veamos qué no es el arrepentimiento. Es importante entender para poder salir de dudas y también contrarrestar todo tipo de confusión, entender qué no es el arrepentimiento. Número 1, no es solo convicción de pecado. ¿Qué es convicción? No es solamente saber que nosotros hemos fallado delante de Dios. No es solamente entender que nosotros estamos mal delante de Dios. Número 2, no solo es remordimiento o pesar por el pecado, como dice en el libro de 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando tú sabes que has pecado delante de Dios, pero no haces la acción correspondiente a ese dolor que estás sintiendo en tu corazón, entonces simplemente eso es un sentimiento de remordimiento. Y cuando estamos remordidos en nuestro corazón, pero no damos los pasos para cambiar, entonces ese pecado continúa operando en nuestra vida y destruyendo desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, la Biblia menciona que
si la tristeza que tú sientes por haber fallado o ese pesar por haber pecado es según Dios, va a producir cambios en tu vida, va a producir que cambies de acciones, que cambies de rumbo, que cambies de actitudes. ¿Qué más no es el arrepentimiento? No es una reforma en nuestra manera de vivir. En Hechos capítulo 3, versículos 19 al 26, nos explica bien claro esto, que no es una reforma en nuestra manera de vivir, sino que esto es para siempre, esto es eterno. El arrepentimiento también no es volverse religioso, como por ahí alguien dice, si ahora crees en Dios, tienes que ser perfecto. La verdad, yo les digo, un poquito contando mi testimonio, desde que acepté a Cristo en mi corazón, les soy sincero, muchas veces he fallado a Dios, muchas veces he pecado o muchas veces también he querido desistir de mi fe. Pero algo que he aprendido durante mis años de fe y mis años de seguirle y servirle al Señor es que cuando uno está arrepentido, esto es lo que sucede. Uno falla, uno peca o uno puede llegar a desobedecerle a Dios, pero no nos quedamos en esa derrota. Siempre el Espíritu Santo nos lleva a volvernos a arrepentir y volver a retomar nuestra vida con Cristo Jesús. Esa es la gran bendición que hoy Dios nos extiende a cada uno de nosotros a través del arrepentimiento. Dios dice, si has fallado, puedes volver a comenzar de nuevo. Si has pecado, puedes volver a pedir perdón. Si has cometido alguna equivocación, puedes volver a restituir ese error. Entonces, lo que Dios hoy nos ofrece es siempre una salida por medio del arrepentimiento para no guardar ese dolor ni quedarnos en el quebranto y sentir el rechazo por toda la vida. ¿Qué más no es el arrepentimiento? Como último punto, no solo es reconocer la verdad. En Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia nos enseña que debemos creer en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe qué vida estamos llevando, pero al saber qué vida estamos llevando debemos tener el coraje y la osadía de reconocerlo delante de Dios para que Él nos ayude a cambiar toda forma de vida que estamos llevando. Ahora, vamos a ver qué es el arrepentimiento en sí. Ya hemos visto qué no es el arrepentimiento para que usted se dé cuenta. Ahora vamos a ver qué es el arrepentimiento. Punto número 1, es una decisión de voluntad seguida por la acción ordenada. Quiere decir que el arrepentimiento es una decisión voluntaria. Nadie le puede obligar a usted a cambiar de vida. Usted voluntariamente debe tomar esa decisión. Por eso, la salvación en nuestras vidas no es obligada. Jesús no obliga a nadie. Jesús lo que hace es inspirar, convencer por medio de su Espíritu Santo que la vida que estamos llevando no está bien. Y voluntariamente, al sentir esa inspiración, podemos tomar la decisión voluntaria de cambiar de rumbo, cambiar de vida y tomar la vida que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. ¿Qué más es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad, es un cambio de mentalidad. Quiere decir que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos arrepentimos, lo primero que cambia en nuestra vida es nuestra forma de pensar. Y eso es lindo, porque cuando usted, después de arrepentirse, mantiene los mismos pensamientos de su pasado, entonces ese arrepentimiento no está provocando un cambio en su vida. Lo que el arrepentimiento quiere hacer en usted es cambiar su vida por medio de la ayuda de Cristo Jesús y el poder de Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento viene a traer el primer fruto del cambio de mentalidad. Su mente va a cambiar. Antes usted pensaba como derrotado, hoy usted
usted va a pensar como exitoso. Antes usted pensaba como fracasado, hoy usted pensará como victorioso. Antes usted pensaba como endeudado, pero después de que recibes a Cristo en tu corazón, tú pensarás como un hombre, una mujer próspero y próspera para seguir adelante en el propósito que Dios te ha dado. ¡Qué lindo! ¡Qué gozo! Este arrepentimiento que Dios nos ofrece es genuino y es verdadero. ¿Qué más es el arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir un dolor profundo de haber ofendido a Dios. Cada vez que nosotros pecamos, ofendemos a Dios y debemos arrepentirnos. Es también un reconocimiento de culpa, es desear volver a tiempos atrás para no volver a fallar, es hacer un alto en nuestra vida de pecado, es la acción consciente de dirigir nuestro cuerpo, alma y espíritu hacia un cambio radical para agradar a Dios. Mire, lo que usted acaba de escuchar, Dios no está jugando con cada uno de nosotros. Él quiere que hagamos un cambio radical. ¿Qué quiere decir esto? Un cambio verdadero. Que usted ya no tenga el deseo o ya no tengamos el deseo de mirar atrás o volver a nuestra vida pasada. Dios quiere que hagamos un cambio genuino. Ahora, usted tiene que saber también qué implica el arrepentimiento. Vamos a ver qué implica el arrepentirse y el recibir a Cristo en nuestro corazón. Número 1, el arrepentirse implica tornarse del pecado. Quiere decir que cuando usted se arrepiente, usted no puede volver a cometer el mismo error. Tornarse quiere decir darse la vuelta. Tornarse quiere decir dejar de mirar al pecado para ahora mirar lo que es justo, lo que es correcto. El pecado significa errar al blanco. Cada vez que nosotros desobedecemos los mandatos de Dios, estamos pecando. La desobediencia es un pecado delante de Dios. Pero cuando usted obedece a lo que Dios le mandó, sus mandamientos, entonces usted estará viviendo en una vida de santidad, una vida de justicia, que es lo que Dios ama. ¿Qué más implica arrepentirse? ¿Qué debe hacer usted para arrepentirse? O las decisiones que debe tomar. Debe tornarse del mundo. Si usted al recibir a Cristo en su corazón ha dicho: Señor, a partir de ahora ya no voy a pecar, ya no voy a desobedecer, ya no miraré más mi pasado, usted tiene que prevalecer en esa palabra que está tomando y en la decisión que está haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de palabra. Él cumple su palabra y Él espera que usted también cumpla su palabra al haber recibido la ayuda de Dios. ¿Qué más usted debe entender cuando se arrepiente? Debe usted tornarse de las obras muertas, debe tornarse en sentido opuesto. Quiere decir, si usted estaba persiguiendo una identidad falsa, usted estaba persiguiendo una fama de ilusión, usted estaba persiguiendo algo en su vida material o carnal, ahora usted debe perseguir hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir tornarse o dejar las obras muertas. Usted debe cambiar de sentido. Entonces, si antes usted pecaba, hoy después de arrepentirse ya no puede pecar. ¿Qué más? Debe tornarse de la vana manera de vivir. Todo lo que usted hacía antes por diversión o por solamente disfrutar la vida, ahora usted tiene que entender que su vida tiene un propósito y que todo lo que haces, todo lo que dices, las decisiones que tomas son semillas que usted planta para que en el futuro usted las coseche. Por eso la Biblia en el Proverbios nos enseña que debemos tener cuidado de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que decimos e incluso de lo que pensamos. Entonces, cuando nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Dios, debemos tener cuidado de ya no buscar las cosas del mundo, sino buscar la voluntad de Dios. Debemos tornarnos del diablo, debe usted tornarse a Dios con todo su corazón, debe tornarse a una vida correcta, debe tornarse a la justicia de Dios. La vida que Dios nos ha dado es una bendición y Dios la quiere bendecir aún más cuando usted
vive en justicia. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de un verdadero arrepentimiento? Vamos a ver algunas marcas claras de un verdadero arrepentimiento. Como le dije, el arrepentimiento no solamente es dolerse, no solamente es saber que hemos pecado, no solamente es decir que vamos a cambiar, sino que hay algunas señales que debemos identificar cuando hemos tomado esta decisión de arrepentirse. ¿Cuáles son estas evidencias? Primero, hay un cambio de mentalidad. Tu mentalidad cambia automáticamente. Antes tú te veías como rechazado, no le dabas valor, no le dabas sentido a tu propósito, a tu vida. Tal vez llegaste hasta el punto de querer quitarte la vida porque no sabes por qué vives aquí en el mundo, pero hoy que tomaste la decisión de arrepentirte, pues Dios te va a dar sentido a tu vida, te va a dar un propósito, como dice alguien por ahí, te va a dar un por qué vivir, para que así tu vida se sienta realizada y encuentres sentido a lo que haces. También otra evidencia es hacer un alto en nuestro diario andar para reflexionar. Todas las veces que usted intentó cambiar y no lo logró, porque usted estaba reflexionando en que si podía o no podía cambiar, pero hoy con la ayuda de Dios usted va a hacer el cambio genuino. Otra evidencia es un acto interno que se completa con un acto externo. Cuando usted cree que Dios le va a ayudar, usted tiene que dar los siguientes pasos de fe. ¿Cuáles son? La Biblia menciona que la fe sin obras es muerta, no sirve, no funciona. Por eso, si usted cree que Dios le puede ayudar, usted tiene que tomar las decisiones correspondientes. ¿Cómo cuáles? Más adelante le estaremos enseñando esto, pero le doy algo breve. Usted tiene que empezar a orar, empezar a comunicarse con Dios, a conocerlo. Número 2, usted tiene que leer la palabra de Dios. La Biblia es alimento a su espíritu que lo va a fortalecer. Y número 3, usted debe congregarse todas las veces que pueda, porque en una iglesia usted va a recibir vida, va a tener el beneficio de tener una familia, usted va a ser aconsejado, ministrado, bendecido y guiado en los pasos de un buen cristiano y cómo usted se va a convertir en ser un buen hijo de Dios. Otra evidencia es estar apenado por fallarle a Dios. Usted siempre va a tener el temor, el cuidado de no fallarle una vez más a Dios. Esas son evidencias claras de que tu arrepentimiento es verdadero. ¿Qué más? Ser sincero al reconocer su caída y su pecado. Usted ya no va a ocultar más su error, no estará ocultando más su pecado, no estará escondiendo más por vergüenza aquellos errores o aquellas fallas que usted haga en secreto. Usted sabrá que delante de Dios no hay secreto que valga. Dios lo conoce todo, lo ve todo y lo puede todo. Entonces, cuando usted se arrepiente, usted es sincero al reconocer su caída y su pecado. Otra evidencia es proponer buscar una segunda oportunidad. Usted siempre va a estar velando, como ese dicho que dice, vive cada día como si fuera el último. Esta es la razón por la cual nosotros nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque siempre necesitaremos una segunda oportunidad de parte de Dios y Él está listo para darnos. Apartarse del pecado es otra evidencia, aborrecer el pecado y también restituir el daño por el pecado. Importante que todo el daño que muchas veces nosotros hayamos hecho, ya sea en palabras, en acciones, en decisiones, siempre Dios nos va a llevar por medio de su Espíritu Santo, nos va a inspirar a restituir esos daños para que ya no tengamos carga de conciencia. Ahora, ¿cuál es el proceso de un verdadero arrepentimiento? Número 1, empieza con Dios. Un verdadero arrepentimiento empieza con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea salvo, es que usted se vaya al cielo, es que usted se libre de cualquier atadura o de cualquier opresión de parte del enemigo en su vida. ¿Qué más? El hombre responde
el hombre responde cambiando de actitud. Este es otro proceso de un verdadero arrepentimiento. Usted empieza a cambiar, usted empieza a confiar en sus líderes, empieza a confiar en Dios, empieza a confiar en usted mismo, sus actitudes empiezan a cambiar. Y una de las evidencias más claras es lo que le estaba mencionando, la confianza. Usted vuelve a confiar en todo lo que Dios le ha provisto a usted. ¿Qué más? Otro proceso de un verdadero arrepentimiento también es pedir perdón a Dios, tener fe en que Dios nos está salvando y perdonando. Todo esto es parte de un verdadero arrepentimiento, los procesos y las evidencias. Usted identifique o vea su vida, su condición de su vida, cómo está, si usted de verdad se arrepintió o todavía no. Y como usted puede ver, el arrepentimiento no solamente son palabras, no solamente es decir perdón o discúlpame, sino que esas palabras deben estar fortalecidas y avaladas por acciones correspondientes como las que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, ahora ustedes me dirán, ¿qué beneficio más me trae el arrepentimiento? Cuando usted se arrepiente delante de Dios, la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La Biblia menciona que Dios nos quiere salvar, pero la pregunta es, ¿de qué nos quiere salvar? Hay mucha gente hoy en día que se pregunta, ¿de qué tengo que ser salvo? Yo soy buena persona, yo no he hecho mal a nadie, es más, ayudo a la gente, ¿no? Entonces, dependiendo a cualquier condición, la Biblia dice que Dios, aún seas bueno o seas malo, hayas hecho buenas obras o no hayas hecho buenas obras, Él te quiere salvar. ¿De qué? Es evidente que la Biblia menciona que hay dos lugares donde se va una persona después que peca, o cuando no recibe a Cristo en su corazón. Entonces, hay dos lugares donde una persona se puede ir después de la muerte. Los que recibieron a Cristo en su corazón van al cielo, pero los que negaron a Cristo en su corazón se van directamente al infierno. Y hoy estaremos hablando de este tema tan importante, la salvación, porque un verdadero arrepentimiento te va a salvar la vida, te va a salvar de toda condenación en el futuro. Es más, la Biblia menciona que Jesucristo nos está preparando como iglesia, como buenos hijos, porque un día Él vendrá a recogernos para llevarnos en su gloria y tener una vida eterna de paz y de plena abundancia, prosperidad, gozo y vida eterna. Esa es la promesa de Dios hoy para tu vida. Pero veamos, entendamos primero qué es salvación, para un poquito entender por qué Dios nos quiere salvar. La salvación es la recuperación de lo que se tenía en un principio y que está en peligro de perderse totalmente. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la pregunta de un principio es, ¿de qué Dios nos va a salvar? ¿Cómo es que nos perdimos? Y en esto debemos entender que la humanidad es esclava del pecado desde que nace. ¿Por qué? Usted dirá. En el principio, cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, los primeros seres humanos aquí en la tierra, Dios les dio una simple orden a los dos y les dijo que no deberían comer del árbol del bien, del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ese árbol era de Dios, que los frutos de ese árbol eran para Dios y no para los hombres. Pero en sí esto era una prueba para el hombre, para ver qué es lo que había en su corazón. Entonces, un día Eva decidió desobedecer a Dios y por ende Adán desobedeció a Dios. Claro que entre medio hubo una tentación, pero no es excusa. Usted tiene que entender que el poder de decisión está en nosotros, no en agentes externos o personas externas a nosotros. Dios nos ha dado un libre albedrío en la cual nosotros podemos dominar nuestras decisiones. Entonces, por ese pecado,
de desobediencia, la Biblia dice que por ese hombre entró la muerte, el pecado entró a todo el mundo. Por eso que desde que nacemos ya venimos bajo una esclavitud o un yugo de pecado. Pero este yugo tiene una solución, tiene una respuesta, y eso es lo que hoy estamos tratando. Entonces, el pecado nos condenó a una muerte eterna. La Biblia dice que todos los que hemos pecado estamos destinados a una muerte eterna en el infierno. Pero los que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, seremos salvos. Y esta salvación no viene porque alguien lo dijo. No, esta salvación viene porque es un regalo que Dios nos ha dado por su amor. Como dice en Juan 3:16, que Dios amó hasta el día de hoy, amó tanto al mundo que ha dado su mejor regalo. ¿Quién fue su regalo? Su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Dice que Él llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades y toda condenación que nos destinaba a una muerte eterna. Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario y nos salvó de esa condenación eterna. Hoy en día, la gracia de Dios todavía sigue operando. El regalo, la salvación de Cristo todavía sigue operando en muchos de nosotros y en muchos de ustedes también, que le creemos a Cristo Jesús en ese acto de amor y de reconciliación con el Padre. Ahora, la gracia de Dios en acción es que Jesús haya pagado y nos haya justificado ante los ojos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el autor y consumador de esa fe. Dios nos quiere salvar por medio de su gracia. Él no quiere que nadie se vaya al infierno, de lo contrario, Dios quiere que todos nos vayamos al cielo. Por eso debemos entender y considerar muy en claro y con mucha convicción que el arrepentimiento es de Dios. El arrepentirse, el cambiar de nuestra forma de vivir es de Dios. Pero tenemos que entender que todo esto es por gracia. Dios nos ama tanto que Él no cierra sus brazos para que usted sea salvo. También la gracia nos indica que debemos aceptar el regalo de Dios. El regalo de Dios es un don que no tiene valor si no hay un receptor que lo reciba. Tenemos que reconocer la necesidad de aceptar el don de la gracia de Dios, recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él nos mostró la gracia de Dios a nuestras vidas, su amor infinito, incondicional. Por eso hoy podemos decir con alegría, con gozo, somos salvos a través de Cristo Jesús. Ahora, existen dos lados de la salvación. Vamos a verlo. La primera es la parte de Dios en nuestra salvación. Dios nos probará que somos culpables y nos mostrará la pena que tenemos que pagar por nuestros pecados. El otro lado de la salvación es que no es nuestra parte en nuestra salvación, que nosotros tenemos que responder a nuestra culpa arrepintiéndonos. Entonces, existen dos partes para que usted sea salvo. Hay dos partes operando. Primero está la parte de Dios que lo convence a usted de todo pecado. Segundo, está la parte que usted tiene que hacer de reconocer esa culpa y arrepentirse. De esta manera, así de simple y así de sencillo, usted puede ser salvo y recibir a Cristo en su corazón. Ahora, cuando Jesús vino a salvarnos de esta condenación, dice la Biblia que Él también vino a restaurar, a recuperar lo que un día se había perdido. La gran pregunta aquí es, ¿qué es lo que habíamos perdido? Ya sabemos y hemos entendido de qué debemos ser salvos, de esa condenación eterna. El diablo quiere que usted se vaya al infierno, pero Dios quiere que usted se vaya al cielo. En usted está la decisión. Pero después de esto, Jesús también vino a recuperar algo muy importante en nosotros. Y esto se llama redención. A esto le decimos redención
A esto le decimos restauración o regeneración. Entonces, lo que Jesús vino también a recuperar es lo que Adán perdió en el huerto del Edén. ¿Y qué es lo que perdió? Su comunión íntima con su Padre Celestial. Hoy en día mucha gente busca soluciones en todo lugar. Buscamos soluciones en el trabajo, en la gente profesional, buscamos soluciones en la iglesia, buscamos soluciones o respuestas en los libros o en experiencias de otras personas. Y no está mal buscar, porque así fuimos diseñados para buscar respuestas. Y usted y muchos de nosotros muy rara vez buscamos a Dios para encontrar respuestas. Hoy en día la gente no busca a Dios porque piensa que no existe, porque piensa que no lo va a escuchar o Dios es una ficción. Pero déjeme decirle que Dios es nuestro Padre. Él nos ha creado y Él conoce cómo funcionamos. Por eso, cuando usted se arrepiente y usted recibe a Cristo en su corazón, primero, usted es salvo de la condenación. Segundo, Dios le permite recuperar su relación de usted como hijo y Él como su Padre. Entonces, lo que Jesús vino a redimir, a recuperar y a regenerar es nuestra comunión con Él. Hoy en día hay muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, hijos e hijas de Dios, que oramos a Dios y sabemos que Él nos escucha y nos responde. Le puedo contar muchos testimonios, pero no nos dará el tiempo, pero simplemente decirle que si usted ora a Dios, usted le habla a Él, yo estoy seguro de que Él le va a escuchar y lo más importante de todo, Él le va a responder a su oración. Entonces, lo valioso que perdió Adán en el Edén fue su relación con el Padre. Dejó de hablarlo, dejó de comunicarse y el diablo fortaleció esa frustración, esa amargura. Pero cuando Jesús vino, rompió toda amargura, toda cadena, toda independencia, todo rechazo y toda ofensa y nos reconcilió nuestra comunión con el Padre. Hoy en día podemos disfrutar de una relación íntima con Dios. Ahora, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos tomar para recibir o para manifestar esta comunión con Dios? Número uno, debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. ¿Cómo es esto? Usted tiene que ser un corazón abierto a la palabra de Dios. Cuando usted lea la Biblia, es Dios hablándole a través de su Espíritu Santo para decirle qué decisiones debe tomar y qué cambios debe hacer. Cuando usted reciba todas estas direcciones, no cierre su corazón, ábrala y Dios va a hacer en su vida. Segundo, usted debe presentar siempre la verdad. Usted debe hablar con Dios siempre con la verdad. Sea sincero, no esconda nada, abra su corazón. Y número 3, usted debe confiar en Dios y en su voluntad para que tu voluntad sea restaurada. Ahora, cuando Jesús nos salvó, Él nos justificó, nos santificó y todo esto tiene que ver con algo. Para que tú puedas tener una vida bendecida, primero debes ser justificado y debes ser santificado. ¿Qué quiere decir justificado? Que alguien más dé testimonio de tu arrepentimiento, y ese es Cristo Jesús delante de Dios. Cada vez que te arrepientes, Jesucristo da testimonio y te justifica y dice delante del Padre que usted es hijo e hija de Dios también. Amén. Entonces, una vez que Jesucristo te justifica delante del Padre, ya no hay pecado que te acuse. Por lo tanto, como no hay pecado que te acuse, lo que hace Dios es santificarte. Y santificarse o ser santo o ser santificado quiere decir ser separado, apartado para una obra exclusiva. Y esta obra exclusiva empieza con un nuevo nacimiento. Entonces, mire, todo este proceso de arrepentirse, ser salvos, produce algo en nuestro espíritu. Evidentemente, naturalmente
no vamos a nacer de nuevo nunca más. Amén. Siempre vamos a ir desarrollando mientras el tiempo pasa, la edad también se nos viene encima, pero eso no es problema para volver a nacer en el Espíritu. Algo que Jesús le explicó un día a uno de los hombres más importantes de aquella época, le dijo: nacer de nuevo es algo espiritual, es algo que no se puede explicar. ¿Me entiende? Entonces, nacer de nuevo en el Espíritu es una bendición que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que usted deje su pasado y empiece una vida nueva en Cristo Jesús. Y hoy te estaré explicando qué es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un acto creativo de Dios, donde Él mismo toma la fe de la persona que cree, es decir, que recibe a Jesús y la une al poder del Espíritu Santo, provocando en la vida interior del hombre un milagro, dándole un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hay mucha gente hoy en día que se pregunta o que trata de encontrar una solución a esta pregunta y dice: ¿cómo puedo hacer para empezar de nuevo? ¿Cómo puedo hacer para volver al pasado y no cometer los errores que he cometido? Bueno, volver al pasado no va a ser posible porque no se puede, Dios lo estableció así, pero lo que sí se puede es empezar de nuevo desde donde usted se encuentra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Dios, nos arrepentimos, dice la Biblia que Dios se olvida, ya no se acordará más de nuestro pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay un juicio para tu vida por las cosas de tu pasado, por los errores o los pecados de tu pasado. Ahora que te has arrepentido y has sido salvo, Dios te da la oportunidad de volver a reescribir tu vida de aquí hacia adelante. Entonces, toda persona necesita nacer de nuevo para hacer este cambio. ¿Quién proporciona el nuevo nacimiento? Veamos estos puntos tan importantes. Número 1, el Señor Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha las palabras, pero yo os he hablado con espíritu y con vida. Yo os he hablado, son espíritu y son vida. Entonces, quien proporciona el nuevo nacimiento es Jesucristo de Nazaret. Por eso es importante recibirlo. También el apóstol Santiago escribe: el de su voluntad nos dio nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir que Dios, en su voluntad, Él quiere que tú nazcas de nuevo. Ahora, en esto vamos a ver algunas diferencias entre la persona que eras en el pasado y la persona que debe ser de aquí en adelante. En otras palabras, el hombre o la mujer del pasado que eras, vamos a ver ahora que somos hombres nuevos, mujeres nuevas en Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? Entonces, en el pasado éramos condenados por la eternidad, lo que le dije hace un momento. Pero usted ahora, como persona nueva, que tienes una nueva oportunidad, usted recibe vida eterna y siempre debes anhelar esa vida eterna. Como hombre o mujer viejo, te sentías culpable, hacías las obras de la carne, tenías una mente del mundo, agradabas al mundo, eras gobernado por el diablo, vivías una vida sin propósito, no encontrabas paz, no tenías protección, no tenías esperanza, hacías las cosas por naturaleza del mundo, las cosas del mundo, no tenías una razón por qué vivir, no tenías una vida, tenías una vida de incertidumbre, éramos hijos del diablo, no gozábamos de la comunión con Cristo. Todo eso era en el pasado, pero ahora que Dios nos ha dado una nueva oportunidad, ¿qué debemos ser o cómo debemos ser nosotros? Primero debemos ser
perdonadores para ser perdonados. Debemos practicar las obras del Espíritu. Debemos tener la mente de Dios. Debemos agradar a Dios. Debemos ser gobernados por Cristo. Debemos vivir una vida con propósito. Debemos recibir paz. Tenemos, mire, un beneficio. Tenemos la protección de Dios. Tenemos ahora esperanza. Hace por naturaleza las cosas de Dios. Tenemos una razón por qué vivir, tenemos seguridad, somos hijos de Dios y tenemos una estrecha relación con Cristo. Entonces, mire, todo esto es un beneficio que Dios le da hoy en su nuevo comienzo. Y apropiese de aquello. ¿Para qué? Para que usted tenga una vida con propósito. Ahora, usted que nació de nuevo en Cristo Jesús, ¿qué debe hacer? Importante saber estos pasos de lo que usted tiene que hacer a partir de este cambio radical que usted acaba de experimentar a través del arrepentimiento y haber aceptado a Cristo en su corazón. Número 1, usted debe orar. La Biblia nos enseña que debemos orar a Dios en todo tiempo. La oración es hablar con Dios. Y hablar con Dios nos va a proporcionar experimentar una relación genuina, visible, muchas veces tangible con Dios. Entonces, hay experiencias que usted va a tener solamente por haberse relacionado con Dios, haberlo conocido a Él. La intención real de relacionarse o de orar a Dios no es pedirle lo que Él tiene solamente. Obviamente usted tiene que pedir lo que necesita y Dios le va a ayudar. Pero el verdadero propósito de orar es conocerlo a Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Qué siente? ¿Qué revelaciones tiene para nuestra vida? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿De qué manera nos quiere dirigir? Por ejemplo, este año 2026 o los años que vengan, ¿usted cómo quiere vivir? ¿Qué quiere experimentar en este nuevo tiempo? Y Dios se lo va a direccionar. Es importante que usted tome atención a esto. Como segundo punto, ¿qué debe hacer usted después que ha recibido a Cristo en su corazón? Usted debe estudiar la Biblia. Y la Biblia es nuestro manual de vida. En la Biblia está todo lo que nosotros debemos hacer para llevar una vida de bendición. Mucha gente pregunta y dice, no sé cómo vivir esta vida, pero la Biblia nos dará una dirección exacta de cómo debemos vivir esta vida aquí en la tierra. Y para que los que se preguntan, pastor, ¿cómo debo orar a Dios? Antes de pasar al otro punto, ¿cómo debemos orar? Aquí le voy a dar una guía bien básica para que usted empiece a tener relación con Dios. Número 1, usted debe orar al Padre, hablarle al Padre, como Jesús nos enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra, y Él dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Empezó dirigiéndose a su Padre, mencionando su nombre. Dios es tu Padre. Cuando tú ores, háblale a Él porque es tu Padre. No como a tu Padre, Él es tu Padre. Amén. Entonces, habla a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Número 2, ore con un corazón limpio. Siempre pídale perdón a Dios. Arrepiéntase de sus pecados todos los días, porque todos los días cometemos errores. Ore con fe, creyendo primero que Él está escuchando, segundo, que todo lo que le pidas, Él te va a contestar. Con acción de gracias, siempre después de una oración, usted dele gracias a Dios. ¿Para qué? Para que esta gratitud sea un olor fragante de honra, de amor y de bendición que sube a su presencia. Dice la Biblia que Dios ama a los de corazón humilde, a los que son agradecidos. Y dice también la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, 1 Samuel, dice, yo honraré a los que me honran. Cuando usted agradece a Dios en sus oraciones, Dios se complace con usted. Dios se siente bendecido, valorado, honrado y se siente primordial en su vida. Y por último, ¿qué debe hacer usted como
como persona que recién has nacido en el Espíritu. Debes congregarte en una iglesia. Entonces, número 1, usted debe orar. Número 2, usted debe leer la palabra de Dios para refrescar, alimentar y crecer en el Espíritu. Y número 3, usted debe congregarse. Y el congregarse no es un acto de religión. El congregarse tiene sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Usted va a encontrar una familia para tener comunión. Mucha gente que vive en rechazo, congrégate. Si tú sientes rechazo, ven a la iglesia. Ahí Dios te va a proporcionar, te tiene listo una familia para bendecirte. Otro beneficio de congregarse es que vas a ser fortalecido en Dios. Vas a recibir cobertura y protección espiritual. Importante. Adorarás al Señor en libertad. Nadie te va a decir que no adores. En la iglesia siempre te vamos a inspirar, animar, y usted tendrá la libertad de adorar y alabar a Dios como usted lo decida hacer. Aprenderá más de la palabra de Dios y será apoyado en sus necesidades espirituales. Y en esto usted debe ser parte de una escuela de discipulado como la que está tomando hoy aquí en esta oportunidad. Usted manténgase en discipulado, manténgase conectado. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes promesas para su vida. Y por último, usted conviértase en un seguidor de Jesús. No seas un simple creyente, no seas uno más del montón. Dios quiere que tú seas un cristiano diferente y que manifiestes la presencia de Dios donde tú vayas. Quiero aprovechar también a toda persona que me está viendo a través de su pantalla. Quizás usted no recibió a Cristo en su corazón, pero sientes en tu corazón ese dolor por haberle fallado a Dios o por algún pecado o alguna mala experiencia que arrastras de tu pasado. Esta es tu oportunidad. Dios quiere ayudarte en tu necesidad para que seas salvo y salva. Por favor, acompáñame a hacer esta oración conmigo para que puedas reconocer tu pecado delante de Dios y puedas recibir a Cristo en tu vida y así puedas asegurar tu salvación a través de Cristo Jesús por la eternidad. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y repite conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre Celestial, hoy reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy voluntariamente recibo a Cristo Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Padre amado, rompo todo pacto con el mundo, con el enemigo y conmigo mismo. Y ahora hago un nuevo pacto contigo, Jesús, para amarte y servirte por el resto de mi vida. Padre Celestial, gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida, porque yo sé que si hoy muriese, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ahora tu corazón nunca más será el mismo. Acabas de pasar de ser creación a ser un hijo de Dios. Así como Jesús nos los dijo, juntamente con Él somos coherederos del reino de los cielos. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y quieres hacer llegar una siembra especial o una donación voluntaria a nuestro Ministerio Centro de Vida Global La Paz, te invitamos que escanees el QR en pantalla para posteriormente orar por tu vida. Toda donación que usted haga llegar es para ayudarnos a extender el reino de Dios a través de estos discipulados. En este momento, permíteme orar por tus necesidades y bendecir tu siembra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo toda semilla que hoy tus hijos depositan delante de tu presencia. Declaro que tú desatas gracia y favor sobre sus vidas y que toda semilla que ellos pongan delante de ti prospere al 60, al 80 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu donación. Que Dios te bendiga.
Y bueno, aquí terminamos esta clase y no te despegues de este discipulado, no te desconectes de estos discipulados, porque la siguiente clase será más interesante. Estaré hablando acerca del bautizo, cómo prepararnos para el bautizo, qué debemos hacer para bautizarnos y todo lo que conlleva esta gran bendición y este paso de fe. Así que Dios te bendiga, nos vemos la próxima clase.